¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. Secretario del Tesoro de Brasil calificó el crecimiento económico del año pasado en este país como muy bajo. En América Latina le contamos detalles. Y en contexto vamos a revisar las propuestas que surgen en torno al impuesto unitario que debe aplicarse a las empresas multinacionales. Y China seguirá apoyando a Irán en el combate del coronavirus y pidió levantar sanciones contra Teherán. El secretario del Tesoro Nacional de Brasil, Mansueto Almeida, afirmó que el crecimiento económico de este país durante el año 2019 fue muy bajo. Almeida dijo que está preocupado porque no es normal que un país en desarrollo como lo es Brasil esté creciendo 1% al año. Asimismo, añadió que en este país con tantas necesidades y desigualdad, un crecimiento tan bajo causa frustración entre la sociedad, por lo que pidió llegar a un consenso sobre lo que el país necesita hacer. Las declaraciones de Almeida contrastan con las del ministro de Economía, Paulo Guedes, que recientemente dijo que el resultado del Producto Interno Bruto estaba dentro de lo esperado y que si se aprueban las reformas necesarias en el 2020, Brasil puede crecer por encima del 2%. Y el brote del coronavirus afectó las ventas al exterior de México durante el pasado mes de febrero. De acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, las exportaciones de México se redujeron en 1.369 millones de dólares en el segundo mes del presente año. Según el organismo, la contracción del 2% en la producción de China en febrero tuvo un efecto dominó en la economía mundial. Por el mismo efecto del COVID-19, la Unión Europea fue la más impactada en sus exportaciones con 15.597 millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 5.779 millones de dólares y Japón con 5.187 millones de dólares. En la lista de países que superaron a México con pérdidas por exportaciones debido al brote del coronavirus, figuran Corea del Sur con 3.816 millones de dólares, Taiwán con 2.645 y Vietnam con 2.296 millones de dólares. Colombia está cerca de alcanzar acuerdos en materia económica, cultural, científica, tecnológica e infraestructura con China. Desde 2019, compañías chinas han obtenido licitaciones para construir la línea de metro de Bogotá, así como una línea de ferrocarril regional. Igualmente, empresas provenientes del gigante asiático compraron una mina de oro, la Continental Gold. De acuerdo con el embajador de China en Colombia, Lang Hu, ambos gobiernos pactaron acuerdos que incluyen elementos del programa de infraestructura masiva, conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Asimismo, se tiene previsto que empresas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE estén preparadas para construir la red de quinta generación en Colombia. En Panamá se destapó una nueva trama de corrupción que involucran a la constructora brasileña Odebrecht y al expresidente Juan Carlos Valera. La constructora habría otorgado a la campaña del partido panameñista en los comicios del año 2014 casi 6 millones de dólares a través de una cuenta Poseidon Enterprise radicada en el Mail Bank, el banco de la constructora en Antigua y Barbuda. La información se dio luego de la indagatoria rendida por Jaime Lazo, imputado por el delito del blanqueo de capitales
entre los días 13 y 17 de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción. Odebrecht, al parecer, se hizo cargo de millonarios pagos que requería el partido en la época electoral. El dinero depositado por Odebrecht a la cuenta Poseidon Enterprise fue a parar a una compañía ubicada en China por 1.5 millones de dólares. Se depositó también a una empresa deportiva local $550.000 y a otra empresa 1.4 millones de dólares. Y el gobierno de Nicaragua prevé un leve repunte en la economía para el presente año. El asesor económico de la Presidencia de la República, Bayardo Arce, aseguró que Nicaragua experimentará una suba económica del 0.8%. De acuerdo al funcionario, el país centroamericano tiene controlada la situación macroeconómica y existe estabilidad para que este año exista un crecimiento luego de la caída registrada entre 2018 y 2019. Por otra parte, fustigó a periodistas y políticos locales que distorsionaron las cifras avaladas por un organismo multilateral. Asimismo, indicó que la fase de recuperación se debe a los esfuerzos del gobierno para administrar los efectos de la crisis luego del fallido golpe de Estado de abril de 2018. Establecemos nuestra primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. El monto de las riquezas en los denominados paraísos fiscales sigue creciendo, mientras que las empresas multinacionales están recurriendo a diversas estrategias para evadir los tributos. Y frente al entramado financiero ya comienzan a surgir propuestas para evitar la desviación de capitales. Vamos a ver de cuánto capital estamos hablando. En el año 2012, la Cadena por la Justicia Fiscal estimaba la existencia de 31 billones de dólares en activos financieros en paraísos fiscales, es decir, un tercio del Producto Interno Bruto mundial. De acuerdo al CELAC, la pérdida de impuestos por las riquezas ocultas alcanzaba los 200.000 millones de dólares al año. Asimismo, hasta 2017, de los 12 billones de dólares en inversión extranjera directa en todo el mundo, 40% era ficticio, porque pasaban por empresas fantasmas domiciliadas en un paraíso fiscal. En dicho proceso, el CELAC afirma que existen 4 grandes consultoras que promueven la evasión fiscal: Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Develaciones de los acuerdos de Luxemburgo en el año 2014 confirmaron que las corporaciones forjaban tratos en secreto con el Gran Ducado Europeo para facilitar que cientos de empresas transnacionales escaparan de la tributación y se refugiaran en esa guarida fiscal. De hecho, en el año 2009, Ernst & Young asesoró a la empresa Disney para que creara compañías subsidiarias luxemburguesas y así poder tributar millones de dólares a tasas inferiores al 1%. Bien, y por otra parte, el gobierno de España creó recientemente un impuesto sobre los beneficios de los gigantes digitales. El nuevo gravamen tasará en 3% los beneficios generados por ciertas actividades, como la publicidad en línea, las plataformas de venta de bienes y servicios o la venta de datos recogidos a partir de las informaciones que aportan los usuarios. Asimismo, se aplicará solo a las compañías con al menos 750 millones de euros de facturación anual en el mundo o 3 millones de euros tan solo en España. El Estado español espera recaudar 968 millones de euros gracias a este nuevo impuesto, además de otros 850 millones por una tasa sobre las transacciones financieras.
Sin embargo, el Ejecutivo retrasará su aplicación hasta finales de 2020 entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias. En medio de la fuga de capitales, la evasión tributaria de empresas y los paraísos fiscales han surgido propuestas para mejorar el sistema fiscal vigente. En el mes de julio de 2019, ministros de Economía de los países integrantes del G7, compuestos por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, dijeron haber alcanzado un acuerdo para gravar actividades digitales de los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple. El acuerdo prevé tributos a empresas tecnológicas incluso en aquellos países donde no tienen presencia física, en el marco de normas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, propuso al gobierno del Reino Unido gravar a grandes empresas tecnológicas con el 2% de sus ingresos, medidas que condujo a Estados Unidos a responder amenazando con aumentar aranceles a las exportaciones de los automóviles. El gobierno de Francia también acordó un impuesto similar a cambio del acuerdo de Estados Unidos de no imponer aranceles a las exportaciones francesas. El investigador británico Nicholas Jackson postula un instrumento financiero que puede acabar con las guaridas fiscales en caso de implantarse el impuesto unitario. Según el investigador, la clave estaría cuando una multinacional de un país invierte o vende en otro, pero grave sus ganancias en la nación anfitriona. Sin embargo, grandes empresas, ayudadas por grandes firmas de contabilidad, trampean el sistema absorbiendo artificialmente sus ganancias en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos. Una investigación de Tax Watch calculó que 5 grandes empresas tecnológicas, Apple, Google, Facebook, Cisco y Microsoft, obtuvieron una ganancia estimada de 30.000 millones de libras esterlinas de clientes del Reino Unido entre 2012 y 2017, pero transfirieron la mayoría de estas ganancias a otros países, pagando solo 933 millones en impuestos del Reino Unido, entre ellos una tasa de aproximadamente 3%. Nicholas Jackson es un investigador británico y él asegura que una nueva herramienta financiera, como lo es el impuesto unitario, podría acabar con las guaridas fiscales en caso de implementarse. En la siguiente historia vamos a explicar su planteamiento. Nicholas Jackson, investigador británico, señala que hay una forma fundamentalmente diferente de imponer impuestos a las multinacionales que podrían eliminar a los paraísos fiscales. Se trata del impuesto unitario, que divide las ganancias globales totales de una multinacional entre cada país donde opera, utilizando una fórmula basada en la sustancia económica real. Dicha fórmula es el número de empleados y el tamaño de las ventas, la facturación y los activos físicos en cada lugar, dando cabida a que cada país pueda gravar su porción a la tasa que desee. Jackson acota que el impuesto unitario tiene complicaciones, sobre todo porque hay muchas formas de establecer la fórmula, pero asegura que es la única base racional para el impuesto corporativo global moderno. Hasta el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, influenciada por las empresas multinacionales, trataba las propuestas de impuesto unitario con desprecio y miedo. Tal situación produjo un documento de consulta en 2019 que por primera vez adoptó el impuesto unitario como una posible solución. China pide levantar sanciones a Irán, es nuestro tema que estaremos desarrollando al regreso de esta segunda pausa. China continuará apoyando a Irán en la contención del nuevo coronavirus y además solicitó levantar sanciones contra Teherán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian,
informó que el gigante asiático ha prestado una estrecha atención a la situación en Irán y en este contexto dijo que se han enviado a la República Islámica materiales contra la epidemia, incluyendo kits de prueba, así como un equipo de expertos voluntarios. Por otra parte, Zhao instó a los responsables de las sanciones contra Teherán tomar partido para levantar de inmediato estas sanciones coercitivas contra Irán que le impiden a este país poder comprar medicinas y alimentos y poder combatir la epidemia del coronavirus. Recordemos que recientemente el presidente iraní Hassan Rouhani pidió a Estados Unidos levantar una prohibición a medicamentos si realmente desea ayudar a Irán a combatir el brote del coronavirus. Me gustaría señalar que, en el momento crítico de la lucha del gobierno iraní y del pueblo contra la epidemia, continuar con las sanciones unilaterales contra Irán solo podría empeorar la situación, lo que es contrario al espíritu del humanitarismo. China insta a las autoridades relevantes a levantar de inmediato las sanciones pertinentes contra Irán y evitar interrumpir los esfuerzos de Irán y la comunidad internacional para combatir la epidemia. China reactivará el transporte aéreo de sus rutas internacionales dentro de su mismo territorio tras ser interrumpidas por el brote del coronavirus. El Ministerio de Finanzas del gigante asiático, mediante un comunicado, informó sobre la entrega temporal de estímulos financieros a las compañías aéreas. Hasta finales del mes de junio, las empresas podrán solicitar un nuevo incentivo de 0.176 yuanes o 0.25 dólares por cada asiento y kilómetro recorrido en los viajes con conexiones y hasta una cifra mayor en los exclusivos. Empresas nacionales así como extranjeras podrán tener derecho al beneficio, pero se excluyen las que vuelan a Hong Kong, Macao y Taiwán. Las autoridades de China consideran que las medidas proactivas frente al impacto de la epidemia al sector de la aviación civil. Y seguimos hablando del coronavirus y es que la Federación de la Industria Alemana, conocida como BDI, alertó el peligro de una recesión en este país a consecuencia del referido virus. La federación señala que los industriales temen que de no producirse en el segundo trimestre de este año una normalización económica en los países afectados por esta epidemia, se registrará una caída del Producto Interno Bruto alemán para este 2020. La asociación pidió al gobierno que actúe con celeridad para acordar lo antes posible las medidas políticas económicas tendientes a contrarrestar los efectos de la propagación del nuevo coronavirus. Las propuestas sugeridas por la BDI incluyen facilitar la implementación de jornadas laboradas reducidas tal como se hiciera durante la crisis financiera entre 2008 y 2009. Y a pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, se revela la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea, esta situación que afecta sobre todo al género femenino. Datos difundidos por la Comisión Europea develan que las mujeres ganan en promedio 16% menos que los hombres en la Unión Europea. Asimismo, las féminas siguen estando pobremente representadas en los puestos directivos, incluso en las mayores empresas del bloque comunitario, en las que solo el 8% de los directores ejecutivos pertenecen al sexo femenino. Para hacer frente a este problema, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 establece acciones clave para los próximos 5 años y se compromete a garantizar que la Comisión Europea incluya una perspectiva de igualdad en todos los ámbitos políticos de la Unión Europea. La OPEP vuelve a bajar su previsión de la demanda de petróleo en 2020 por el coronavirus. Esta información la titula así el portal web Sputnik, que tienen en referencia en sus pantallas. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, nuevamente revisó a la baja sus expectativas sobre el crecimiento de la demanda global de petróleo este año hasta 480.000 barriles diarios debido al brote del coronavirus. La organización subrayó que la situación sin precedentes y dijo además que la dinámica del mercado en constante cambio significa que los riesgos apuntan a la baja. Sin embargo, la OPEP inclinó hoy sus estrategias hacia un recorte adicional de crudo de 1,5 millones de barriles diarios. Es tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves.
La relación de WTI marca 46.01 dólares el barril y pierde 2.26%. Sumamos la referencia de Brent, 50.17 dólares el barril, pierde 3%. El crudo venezolano se ubica en 313.57 yuanes y tiene una baja de 19.22 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores llegamos al final de Impacto Económico. La invitación para que revise todas nuestras redes sociales. Como siempre, gracias por la compañía.